los docentes y los tutores eh, adscritos o que hacemos parte ahorita de este grupo de interés. Es muy bonito ver cómo esto surge de los estudiantes para los estudiantes y esto, la mesa directiva de los estudiantes que componen este grupo, ha sido iniciativa de ellos 100% el reactivar el grupo. El grupo ya se había creado previamente eh, y pues por asuntos de pandemia y dificultades, tiempo y demás, pues se relegó un poco, pero creo que ahorita es un espacio muy importante que podemos reactivar y que tiene una cosa que es lo más importante y es el interés de ustedes. Vimos con gran satisfacción que cuando abrimos la convocatoria nuevamente muchas personas, inclusive más de las que pensé que inicialmente se podrían vincular, se vincularon. Entonces, adicional a las palabras que acaba de decir Vale, pues en nombre mío y del resto de docentes que estamos acompañándolos en este proceso, pues felicitaciones y un abrazo inmenso para ustedes por todo este proceso que han hecho de reactivación y este interés que tienen en el grupo de interés, valga la redundancia. Y pues nada, aprovechémoslo al máximo. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Me pareció muy importante empezar con este tema. ¿Por qué razón? Me hubiera gustado mucho y ya lo tenemos dentro de nuestros planes a seguir en el cronograma, que podamos vincularnos con especialistas que ya hoy en día tienen su maestría en educación médica y muchos otros que están en camino y que están en proceso de la maestría, porque eso definitivamente marca la diferencia y es lo que ha hecho que las personas que estamos de alguna manera vinculados a un proceso docente nos tengamos que exigir. Y ya no es la educación como veíamos antes, sino tenemos que especializarnos en eso y tenemos que estudiar sobre eso y cómo podemos enganchar estudiantes, motivar, acompañar ese proceso, mejorar atención de pacientes, bueno, infinitas cosas. Entonces, aprovecho aquí a contarles que la idea es que esos docentes estén vinculados a nuestro grupo, nos encantaría y todo lo que tuvieran para aportarnos sería, pero inmensamente bienvenido. Todas las críticas constructivas, opiniones, propuestas, bienvenidos sean. Yo creo que esto es el momento para que todos aprendamos y que las personas que, lo que les digo, que estamos acompañando este proceso, pues también tenemos demasiadas cosas que aprender. Entonces, aquí cierro la primera parte de introducción y entonces vamos a empezar con el tema. Quería mostrarles como para romper un poquito el hielo, pues soy especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario, pregrado también de la Universidad del Rosario, ya hace aproximadamente unos 4 años, vinculada como instructora en varios de los cursos que tenemos en educación continua en la universidad. Y quiero que vean más o menos algo de lo que es rápidamente o lo que ha sido, lo que fue mi proceso personal. Aquí les muestro unas fotos. Estas éramos, que estoy yo con unas compañeras en el pregrado. Eso fue en un UR Festival. Yo no me acuerdo, creo que ahí fue J Balvin, no me acuerdo quién se presentó en ese UR Festival. Pero ahí estábamos apenas como en segundo semestre, entonces estábamos apenas en básicas, mirando cómo funcionaba el asunto, qué era lo que íbamos a hacer, etcétera. Aquí nuevamente para mostrarles, claro, hacíamos muchas otras actividades, no solamente eran las académicas, teníamos salidas de cierre de fin de año. Muchos de ustedes de pronto reconocen ahí a la doctora Natalia, que ahora está también con nosotros, es cirujana y está trabajando con nosotros en Mederi. Esta foto la tenía yo guardada porque nosotros antes hacíamos todos los exámenes de anatomía y de neuroanatomía, lo hacíamos en el anfiteatro, entonces nos ponían la agujita y nos decía, mencione la estructura, mencione 3 funciones, y esos eran nuestros exámenes en ese entonces.
Eso era todo un proceso para entrar a ese anfiteatro, de llevarnos los ojos con el formol y así era que aprendíamos. Entonces, si a alguien le corría la agujita, pues eso era un desastre total. Esta foto también, para que ustedes me crean que así era y que es del Rosario, ahí abajito tiene el logo. Entonces, esas eran las sillas que nosotros teníamos en ese entonces. Y alguno de mis compañeros del semestre, no tengo ni idea quién, pues entonces vean las bellezas que escribían ahí en las sillas y esas sillas nos tocaba generalmente en los auditorios del último piso de Quinta Mutis porque éramos demasiados en el semestre, demasiado, y eran clases magistrales, clases magistrales, clases magistrales, muchas clases magistrales. Entonces imagínense tanto tiempo que tenían hasta para escribir esas bobadas en las sillas. Este es otro compañero, hoy en día anestesiólogo, y esta foto es para mostrarles, bueno, aparte de lo que no le burlábamos de sus cartucheras, la manera como nosotros hacíamos los trabajos en ese entonces, nosotros nos reuníamos en grupos, si ustedes se dan cuenta ahí abajo, teníamos las cartillitas, los folletos que nos daban para llenar los talleres de bioquímica, y pues nada, nos reuníamos en nuestros grupitos de 5 o 6, y todos los trabajos, absolutamente todos, era vaya a la biblioteca, nos quedábamos hasta tarde en la biblioteca, llenando las fichas, las cartillas, llenando los talleres, y los presentábamos de esa manera. Y entonces, digamos que toda la bibliografía nos íbamos para la biblioteca a buscar lo que encontráramos de eso. Ya estas son fotos posteriores, cuando empecé a trabajar como médica general en la clínica del Country. Ahí yo, o sea, desde quinto semestre ya las tenía muy claras y dije, medicina de emergencias es o es, no hay posibilidad. Inclusive en clínica de Country tenían una alta preferencia por médicos rosaristas, entonces con muchos de ellos de esa foto pues nos seguimos viendo hoy en día y continuaron haciendo sus estudios de posgrado. Y ya después de todo ese recorrido, ya entonces entramos a la residencia, estas son fotos con los compañeros, ya esa primera foto, ya todos los que están ahí, ya todos somos especialistas en medicina de emergencias y terminamos el programa. Y pues dándole bienvenida a los nuevos residentes, pues porque son 4 años en los que es la familia de uno, día y noche. También con actividades, esta foto es, ahí atrás se alcanza a ver el doctor Juan Pablo, se alcanza a ver el doctor Rosas. Esta foto es del Día del Médico, de la celebración que hacemos en la Fundación Santa Fe, que es el hospital base de nuestro programa de medicina de emergencias de la Universidad del Rosario. Entonces aquí otras fotos para que vean pues que hay otras cosas más allá que netamente reunirnos para lo académico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta primera sesión de fotos, pues para mostrarles cómo ha sido todo mi proceso rosarista, 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 y hoy en día me complace muchísimo, muchísimo poder seguir compartiendo con ustedes esta experiencia como docente y desde la parte laboral en MEDER y con ustedes, con muchos de sus compañeros en el internado. Entonces, bueno, ya cerrada esta primera parte, esto es algo que es un concepto que inclusive desde mi colegio, estudié en un colegio con una educación como algo alternativa, por así decirlo. Y desde ese entonces lo que nos decían a nosotros era un primer concepto. En mi colegio no se utilizaba la palabra alumno. Lo que nos decían a nosotros es que la palabra alumno significaba no iluminado. Y no iluminado implica pues que la educación y la enseñanza es unidireccional y el profesor dice y le da datos, cosas, y usted solamente se dedica a ver de eso qué puede ir aprendiendo, qué puede ir abstrayendo de esa información que da. Hoy en día ese asunto de la etimología de la palabra alumno, pues digamos que tiene muchas interpretaciones por lo del no iluminado y no sé qué más cosas. Pero básicamente si ustedes ponen ahí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo que dice, lo que define la palabra alumno es una persona que recibe enseñanza,
respecto de un profesor o de la escuela, colegio o universidad donde estudie. Entonces, miren que el concepto viene siendo como el mismo, ¿sí? El profesor me enseña y punto. Ya, o sea, sigue siendo el concepto unidireccional. La invitación entonces es a que si analizamos eso, la propuesta hoy en día, y hoy en día no, pues miren, les estoy hablando desde mi colegio, eso ha intentado cambiar, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta un poco porque seguimos haciendo cosas muy tradicionalistas, es cambiar ese chip y vamos a intentar pensar como estudiantes, ¿sí? Docentes o profesores, claro, también, pero cambia y es el trasfondo. Necesitamos que sea una cosa bidireccional. Y aquí uno empieza a abrir los ojos y dice, uy, pero ¿cómo así bidireccional? Pues claro, porque las personas que enseñan tienen mucho que aprender de sus estudiantes. Y como persona que enseña, tiene que aprender a enseñar. Eso no sale por ósmosis, eso no tiene iluminación divina. Y por eso todas las personas que trabajamos en hospitales universitarios, en nuestro contrato dice tal cual, usted está más o menos obligado a hacer labor docente si usted trabaja en un hospital universitario. ¿Mm? Pero sí, digamos que hasta ahora se ha pensado como que eso, más o menos yo por ser médico y por ser especialista, pues por ósmosis sé enseñar y pues obviamente nuestros especialistas y nuestros magíster en educación en la medicina, pues claramente nos podrán confirmar que eso no es así y que uno por ósmosis no sabe enseñar y punto. Eh, Claramente para todo esto se necesita un proceso que empieza desde el interés personal. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué me gusta a mí como estudiante? ¿Qué me mueve? ¿Qué me llama la atención? ¿Tengo X o Y duda? ¿Sí? ¿Y qué herramientas tengo para poder llevar a cabo ese estudio? Hoy en día, la tecnología, por Dios, es algo que no podemos seguir pretendiendo que no está y hay que sacarle provecho al máximo, tanto así, por ponerles un ejemplo que se me acaba de venir a la mente, inclusive ahorita la actualización de las guías de la AJA en la cadena de supervivencia, nos dicen, ya ponen una única casillita que dice uso de la tecnología. Entonces ya no es como antes que decía que si usted ve que alguien se cae al piso, que no responde, que no respira, que no tiene pulso, entonces corra, busque un teléfono. Hombre, ya todos tenemos un celular, ¿sí? Descargue aplicaciones para guiar una RCP en todo, o sea, de todas maneras nos intentan decir, mire, todo lo que usted tiene a su alcance, utilícelo, utilícelo, ¿sí? El acompañamiento, claro, entonces eso es lo que procuraremos los que vamos a estar con ustedes en este proceso de actualizarnos, de dárselos de la mejor manera posible, de resolver dudas, ya vamos a ver de qué manera específica, ¿sí? Eh, y tenemos que estar, digamos que en una actualización constante, en una realimentación de esa información, porque pues en la medicina todo cambia muy rápido y una recomendación que nos pueden dar hoy de que la ketamina es buenísima para tratar, a los 2 días, no, la ketamina es malísima para esto, y luego otra vez, no, la ketamina sí es, Dios, pero no han pasado ni 5 meses y si sirve, no sirve, si lo uso, no lo uso. Entonces, esto es algo que siempre vamos a tener que estar actualizándonos y volviendo a empezar como el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte de actualización y realimentación, el llamado es todo este proceso y la parte de empezar con esta charla, viene a la propuesta que como estamos reactivando el grupo y todos hacemos parte de este grupo y es nuevamente de ustedes y para ustedes, eh, probemos cosas, cómo nos va con esto, miremos si esta metodología nos funcionó, esta manera de hacer este taller así, 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 fue muy buena, este proceso no nos pareció tan chévere, esto no nos funcionó y vamos a ir cambiando y modificando de acuerdo a las necesidades y lo que vaya surgiendo del grupo, de sus propuestas y de su interés. ¿Listo? Esta diapositiva se las traigo, que nuevamente tampoco es un concepto nuevo,
y ahorita también está como muy de moda todo ese asunto del coaching y entonces, adicional a eso, entonces hay una propuesta o hay, digamos que un planteamiento de un coaching educativo, ¿sí? ¿Qué significa eso? O sea, digamos que básicamente un coach descrito de alguna palabra simple, por así decirlo, es una persona que acompaña, ¿sí? Que acompaña como a elegir un camino, por así decirlo poéticamente. Y el coaching educativo, pues es esa clase de acompañamiento basado en un proceso de educación y de aprendizaje. Hay 4 pasos fundamentales de eso, que es lo que vamos a ver, que uno dice, ah, sí, claro, yo lo he hecho muchas veces, pero no había visto que esto per se es el coaching educativo. Y que tristemente, si uno se pone a hacer el análisis, hoy en día muy pocos docentes tienen presente como estos puntos iniciales. Son, digamos que estos 4 pasos. El primero es definir una meta y un objetivo cuando uno está haciendo un acompañamiento a un estudiante. ¿Tú qué quieres? ¿Qué te interesa? Doctora, yo estoy muy interesado en aprender a manejar, no sé, la descompensación de la cetoacidosis porque me preocupa, bla, 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 bla. Listo. Tenemos que tener metas y objetivos específicos. La situación actual significa, bueno, ¿de dónde vamos a partir? Y es diferente que digamos, no, yo ya soy un interno y estoy a 3 meses de graduarme, o estoy en quinto semestre y acabo de pasar básicas y voy a empezar a ver pacientes, ¿sí? Entonces, ¿de dónde partimos como para saber cuál va a ser ahí nuestro plan de acción, que es el siguiente punto? Y es cómo vamos a lograr eso, ¿sí? ¿Qué proponemos o cómo es nuestra idea para lograr esa meta? Y una vez tengamos ese plan de acción, tenemos que estar haciendo todo el tiempo evaluación y seguimiento para medir resultados. Si su plan de acción fue, voy a hacer un mapa conceptual y voy a anotar todos los pacientes que me lleguen mientras que estoy rotando por medicina interna y por urgencias y entonces voy a anotar a ver si entonces este es el manejo que se le ha dado y se me queda la información. En fin, es la manera como uno como estudiante lo proponga, ¿sí? Y a medida que vamos viendo, listo, entonces logramos esas metas, qué nos falta para alcanzarlas, modificamos esto, medimos esto. Y es básicamente en eso en lo que consta esas palabras y esos pasos del coaching educativo. ¿Cuál es la diferencia ahí? Y miren que es algo en lo que se necesita mucho reto por parte del personal docente. Y es que el objetivo es ayudar a aprender, más no dar información como por ejemplo lo hacemos en una clase magistral y ya. Dicho de unas palabras un poco más embellecedoras, la idea es aprender a aprender, que desde el mismo estudiante salga esa iniciativa, que la persona que está acompañando pueda mirar fortalezas, debilidades, esta persona es muy dispersa, habla mucho, le sirve esto, esto no le sirve, ¿sí? Y decirle, mire, estas son las posibilidades, pero el que va a escoger es el estudiante per se. Y uno no va a dar la respuesta, sino ir guiando con preguntas para que vaya saliendo nuevamente y alimentando ese interés del estudiante. Que si esto es fácil, no, pero para nada. Y lo que les digo, eso no sale por ósmosis, ¿sí? Y parte también de un proceso, pues digamos que bastante consciente que tiene que hacer la persona que está haciendo ese acompañamiento o ese coaching. Hay que crear entonces un plan de estudio y esto, por eso digamos que lo pusimos más específico para empezar nuestro grupo de nuevo, nuestro grupo de interés. Le pusimos ese título de medicina de emergencias, pero pues digamos que estos son métodos que nos sirven para toda la carrera. Y si alguno de los que estamos aquí estamos en 10º semestre, en 11, ya vamos a terminar, no importa, pues nos queda posgrado, nos quedan maestrías, nos quedan especializaciones y todo esto se aplica a lo que quiera que vayamos a seguir haciendo, ¿sí?
para empezar a modernizar un poquito esto, hacer como un aprendizaje un poco más efectivo. Entonces, tenemos que hacer claramente un plan de estudio. Ustedes ya vieron que eso era como el pilar de eso. Y podemos dividirlo, yo lo simplifiqué como en 4 pasos básicos. ¿Qué queremos o qué vamos a hacer? Que es lo que decíamos de plantear metas. ¿Para qué? Que es como puntualizar mi interés específico en ese tema, en eso que yo quiero profundizar, en lo que sea. Esta pregunta de cuánto tiempo la pongo para grupos como este, aplica para todo igual, o sea, si estamos en una rotación o lo que sea. Pero les voy a hacer mucho énfasis porque todos, absolutamente todos, y los residentes que nos acompañan y demás, pues hombre, cada uno está en una rotación, tiene cosas, los docentes tenemos trabajo, tenemos turno, tenemos mil cosas que hacer y necesitamos decir, listo, cuento con X o Y tiempo para dedicarle a este tema y con ese tiempo que cuento, ¿cómo voy a organizar? Y lo último es, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Sí? Que es ese planteamiento que era como el tercer punto que mirábamos en la parte del coaching. Entonces, en la primera parte del qué, vamos a desglosar un poquito esto, en la primera parte del qué era lo que discutíamos con la mesa directiva. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer revisiones de tema, vamos a empezar de temas específicos, vamos a empezar, por ejemplo, como lo planteamos en la residencia, si vamos a empezar por sindromáticos a patologías, si vamos a hacer revisiones no, vamos a hacer hoy paso de marcapasos transvenoso, entonces vamos a hacer revisión de procedimientos, indicaciones, en fin, ¿sí? Es decir, ¿qué es eso que se nos ocurre? Y eso de tema específico o amplio en el cronograma que tenemos planteado para nuestras temáticas, implica, no sé, digamos, vamos a hacer la revisión en general de dolor torácico o vamos a hacer la revisión específica de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿sí? Ese es el primer punto. Decir qué es lo que vamos a hacer y que sea una cosa puntual. Este último punto de encuentros también lo tenemos dentro de las propuestas. Ya lo hemos discutido con varios de los integrantes ahorita del grupo y la idea es que podamos llevarlos a cabo y invitar a muchos de nuestros docentes, de nuestros compañeros, de los que trabajamos en diferentes sitios, y ya inclusive se nos ocurrieron unos temas espectaculares que pueden ser como de los conversatorios para compartir experiencias, ideas, opiniones. Entonces, ahí vamos en el proceso y les estaremos contando porque ideas y propuestas es lo que hay. Cuando, cuando las directivas empezaron a mandar nuevamente la invitación para unirnos al grupo, la convocatoria, eh, hay unos puntos ahí a llenar de para qué o cuáles son tus intereses particulares de unirte a este grupo de interés. Y aquí les traje algunos de los que pusieron que me parecieron muy chéveres, la verdad, muy interesantes. Y entonces, entre varios de los que dijeron, entonces muchos de ustedes, bueno, entonces, ¿para qué? Porque entonces tendría interés particular en algún caso o en algún paciente que viene en una rotación, entonces me gustaría que pudiéramos discutir ese tema y entonces inclusive algunos de ustedes dijeron para relacionar o para ver si el desenlace tuvo que ver con el manejo y no sé qué, o sea, como integrando ya desde la parte práctica de las rotaciones o de contacto con algún paciente, la parte ya teórica y nuevamente como hacer el análisis de esos casos. Este segundo me lo sigo poniendo como ejemplo, un interno que rotó hace poquito con nosotros, él me dijo así una frase, porque siempre al empezar las rotaciones, yo generalmente les pregunto qué interés particular tienen y qué les gustaría, si saben en qué les gustaría especializarse o no. Y entonces él me decía, yo quiero ser un cirujano íntegro. Y entonces, claro, él mismo hacía el análisis y me dijo, sí, doctora, yo quiero ser un cirujano, pero yo quiero saber leer bien un electro, quiero saber bien manejar, por ejemplo, si mi paciente está con cifras tensionales
mal controladas, sí. Entonces, esa frase me pareció espectacular porque una cosa es, sí, claro, yo tengo claro que yo no quiero ser emergenciólogo, pero pues todos estos temas me interesan por eso. Él lo puso así, quiero ser un cirujano íntegro, me dijo. Repasar era otro de los intereses que varios mencionaron. Hay un tema muy, muy chévere y es la parte de investigación, que yo creo que si pudiéramos lograr cosas en ese ámbito sería espectacular y también está ahí dentro de nuestras propuestas. Em, Manejo del paciente crítico. Esto me hubiera gustado ponerle un poquito como negrita. Mm, es un tema eh, bastante importante en nuestra especialidad. ¿Por qué razón? Este manejo del paciente crítico, cuando charlamos inclusive con muchos de nuestros compañeros, colegas, compañeros de residencia y demás, hay un momento en el que esto parece como que tuviera de la medicina de emergencias y cuidado crítico tuviera como algo como borroso, en que no sé en qué momento eres tú, no sé en qué momento soy yo, no sé en qué momento me gusta esto, pero me gusta lo otro, pero sí. Y muchos de ustedes utilizan esas palabras, cuidado crítico, el paciente crítico. Entonces, me adelanto ahí, creo que le voy a dañar la sorpresa a la doctora Nasif, pero hemos estado planeando actividades en las cuales nos podamos reunir varios especialistas que trabajamos en diferentes áreas, incluyendo especialistas en medicina de emergencias que trabajan en UCI y saber qué, qué piensan, cuál es su análisis, eh, por qué se fueron por una línea, por qué terminaron en otra, qué les gustó de esto, porque sí, eso es un tema que créanme que en medicina de emergencias todo el tiempo lo van a ver. Entonces, ahí sí, dañé sorpresa, perdón, doctora Nasif, pero pues ahí se los dejo en el tintero porque es una propuesta que tenemos para ustedes, porque sí, el asunto del manejo del paciente crítico y cuidado crítico siempre está ahí dentro de los temas que ustedes proponen como que les gustaría o para qué quisieran unirse al grupo. Grupo empático, poder aprender de todos, pues ahí estamos. Entonces, por eso rompemos el hielo, les cuento chismes de mi vida rosarista, siempre estamos a la orden todos los que estemos acompañando en este proceso, que tengo una duda, que tengo esto, ahí estaremos y que podamos tener cada vez una comunicación más directa, sería lo ideal, ¿sí? Eh, Está también el interés, bueno, me gusta tal cosa y ustedes pusieron ahí en la encuesta que llenaban, me gusta esto o me gusta pediatría, pero pues no estoy segura, también me gusta medicina de emergencias, entonces me gustaría hacer parte del grupo para saber si definitivamente me voy a decidir a cuál de las dos especializaciones, ¿sí? Manejo inmediato del paciente en reanimación y asuntos de reanimación per se también es un tema que ponen mucho. Apoyo mutuo me encantó y ese apoyo mutuo significa volvemos a lo mismo. Yo aprendo una cosa, comparto contigo, cuento mis experiencias, te pregunto, etcétera, etcétera. Este también me gustó, el de tips que no se encuentran en libros o artículos, ¿sí? Entonces, no sé por qué se me vino a la cabeza de, ok, sí, listo, mientras que usted estaba leyendo muy juiciosamente el manejo de las taquiarritmias, en algún momento, ups, se le pasó mirar, venga, ¿cómo es que se conecta esa llave de 3 vías? Porque es que si usted va a poner adenosina, pues, sí, entonces en eso fue lo primero que se me vino a la mente y yo dije, ok, chévere, quieren saber de esos tips adicionales que podemos entre todos compartir. Llevarte las básicas a la clínica es un punto muy importante y pues para que todos sepamos, de las personas que hasta el momento se inscribieron al grupo de interés, estamos supremamente heterogéneos. Es decir, tenemos estudiantes de, yo no sé, después Vale me corrige, creo que vi de cuarto semestre, creo que fue el más chiquito, hasta internos, ¿sí? Entonces, pues tenemos que pensar como en macro para que sea algo que pueda ser útil para todos y no pasarnos a cosas o ya muy sencillas y que no me interesan o ya demasiado especializadas que nos vamos a confundir más, ¿sí? Sí, me dice aquí Juan que sí, de primer semestre, entonces imagínense, supremamente
heterogéneos, ¿listo? Conocer experiencias de otras personas, ampliar conocimientos de patologías de alta morbimortalidad, aportar mis conocimientos, esa frase me encantó también, para actualizarnos. Y aquí dejé en una diapositiva sola esta frase porque es que definitivamente esta sí me pareció que la sacó del estadio. Y dice así los siguientes 2 puntos: salir de la zona de confort y poder retar. Es decir, alguno de nuestros integrantes puso eso como su objetivo. Quiero poder retarme. Y me encantó esa frase. Me encantó, me encantó. Y se las comparto para que, pues ojalá todos, y no solamente estudiantes, o sea, digo aquí invitación a todos los que estamos y vamos a ser parte del grupo de docentes y de residentes. Ok, nos tocará también retarnos a mirar cómo nos actualizamos en este asunto, cómo compartimos la información, cómo todo. Entonces, ese de poder retarme, mejor dicho, le pongo los 20.000 deditos. El siguiente punto, bueno, entonces el de cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esto ya específico, esto no lo pongo para la rotación gigante de gineco, de cirugía, no, para el grupo de interés, un día o más de un día. Es decir, estoy en una rotación que me permite sacar más tiempo, hacer otras cosas, o definitivamente estoy rotando por cirugía general y ni siquiera tengo tiempo para dormir. Entonces, más o menos, ¿cuánto podría yo dedicarle a esto y a las revisiones y a las actividades que tenemos planeadas? ¿Y cuál es la recomendación en general puntual aquí para esto? Si yo veo, hombre, no, definitivamente creo que tengo muy poquito tiempo, tengo menos de un día, a lo sumo una tarde que no tenga tantísimas tareas de la rotación, la idea es que intentemos empezar como a depurar y escoger una sola fuente de la cual yo voy a obtener esa información de lo que vayamos a hacer, de la revisión del tema, de lo que sea. Porque si pretendemos que, no sé, vamos a hacer dolor torácico en 20 días y nos vamos a leer 6 artículos, 5 guías, la nueva actualización, el artículo, hombre, no lo vamos a lograr. Y en cambio sí nos vamos a llenar de mucha información y al final se nos va a hacer una sopa de todo eso y dijimos, bueno, ¿y qué me quedó? Pues nada, muchas confusiones y muchas cosas que no sé cómo las voy a aplicar y cómo las voy a guardar en mi mente. Y podemos proponerles, ya podemos hacer otra cosa como 2 fuentes adicional, o sea, 2 fuentes de información si tengo un poquito más de tiempo. Ya les voy a explicar un poquito más a fondo cuál es mi propuesta con esto de una fuente, 2 fuentes y demás, pues porque tenemos otras actividades en nuestro día a día en el pregrado. ¿Listo? La última parte de los pasos que les mostré es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Entonces, hay muchas propuestas, hay muchas opciones, PBLs, casos clínicos, todos ustedes pusieron 700.000 veces cosas de simulación, que no sé qué, que laboratorio de simulación, que estamos estrenando laboratorio de simulación y ta. Entonces, también estamos en eso, estamos la doctora Nasif encargada de ese asunto y ya les iremos mostrando como propuestas a ver cómo podemos anclar un poquito nuestra propuesta del grupo de interés con la parte de simulación. Y les dejo abajo en el último punto, entre guiño, guiño, las charlas. ¿Por qué razón? Bueno, entonces aquí adicional ustedes pusieron a algunas personas como aprendizaje práctico. Sí, claro, entonces aprendizaje práctico significa que sea un poco más dinámico que una charla magistral que podemos haber visto ya en el semestre pasado, ¿sí? Porque yo ya asistí a la charla de dolor torácico, sigamos poniendo el mismo ejemplo, ¿sí? Y pilas aquí, alguien también hizo una propuesta que dijo, bueno, revisar guías. ¿Qué pasa con la revisión de guías y que puede ser, sobre todo para nuestra heterogeneidad, en algún momento de pronto un arma de doble filo? Y es que revisión de guías se centra un poco más en esta recomendación, punto, esta recomendación, punto, esta recomendación, punto. Entonces, en algún momento de pronto la revisión de guías per se la podemos hacer como un adicional a lo que hagamos del tema en general. ¿Listo? Ya en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poquito más por qué.
Y lo de las charlas viene a, nuevamente, tenemos que modernizarnos. Tenemos que modernizarnos. Eh, Me corrigen, por favor, todos los docentes que estén acá presentes en cuanto a ese punto de seguir dando PowerPoint y charlas y charlas y charlas y charlas para absolutamente todo. eh, y más aún en espacios tan cortos y tan reducidos como puede ser algo como un grupo de interés, que vamos es a dedicarnos a cositas puntuales, adicionales a lo que estemos haciendo de nuestra vida cotidiana. Entonces, ya vamos a ver otras alternativas y otras cosas que podemos hacer y que es la propuesta que les trae. El punto adicional de este cómo, que esto aplica nuevamente lo que les dije para todas las maneras en las que vayamos a estudiar de aquí en adelante, ¿sí? Y hay dos puntos principales. Una cosa es estudiar el qué y otra cosa es estudiar el por qué. En un punto inicial yo puedo estudiar el qué, y es decir, un dato puntual. Ejemplo, no se recomienda la fibrinolisis para el manejo del infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Sí, es una cosa puntual. Punto. O se recomienda esta dosis de medicamento para el manejo de tal patología. Punto. Y ya un paso más allá del aprendizaje y del interés que cada uno tenga respecto a eso es, bueno, ¿por qué? Y el profundizar en ese por qué significa, listo, es que de pronto estos pacientes se murieron más, es que estos pacientes adicionales se murieron más y sangraban más, entonces las complicaciones excedían los beneficios y fue porque, inclusive un paso más allá, es mirar, sí, mire, esto lo encontraron en el estudio Tales, publicado por el grupo Tales en la revista Tales en el año Tales. Y un paso más allá del más allá es inclusive empezar a conocer los autores. Ustedes verán, oiga, mire, este autor principal de estos estudios sale en todo lo que tenga, ¿sí? Y uno puede ir como escalonando en esos pasos de profundizar en esa manera de estudiar los temas. ¿Cuál es cuál es el plus de retarnos a estudiar el por qué? En el por qué yo ya puedo empezar a hacer un poco más de conexiones y decir, claro, entonces por esta razón, y inclusive uno puede empezar a ligar cosas, sí, entonces fisiopatológicamente es por esto que no, listo, claro, y la anatomía. Entonces ya va uno el siguiente paso. Y la propuesta es eso, intentemos en la medida de lo posible, cuando empecemos a buscar datos puntuales, a medida que el tiempo y el interés no lo permitan, empezar a mirar por qué, por qué, cómo llegaron a esto, quién dijo esto, de dónde salió esto. Y ahí hay el siguiente plus. Puede usted volverse mucho más crítico, ¿sí? Y empezar a sacar sus propias conclusiones y mirar, no, pero es que este estudio, mire, esto lo hicieron así, 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 y esto tenía un sesgo. Entonces ahí ya va al siguiente punto, ¿de acuerdo? Entonces esto es una invitación para el resto de lo que tengamos que ver de la educación. Entonces ahora sí, bueno, y toda esta información y todo este carretazo y todo esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Aquí hay una cosa que se me viene a la mente, la foto que les mostré cuando yo trabajé en Country. En ese momento, el jefe de urgencias, un cirujano, me enseñó algo que toda la vida lo seguí aplicando y que me sirvió muchísimo, muchísimo. Y es que cada vez que uno iba a alguna cosa, no, doctor, es que le pasaron a mi compañero 3 pacientes y yo ya he visto 8 y no sé, qué, cualquier cosa que uno se fuera a ir a quejar, antes de que uno llegara, él ya lo estaba frenando a uno. Como bueno, un momentico. No necesito que usted me venga a traer a mí problemas. Necesito que me dé soluciones. Entonces, claro, como ya lo frenaba uno antes de ir a llevarle la queja tenía que pensar, bueno, entonces le voy a ir a contar este problemita, pero le voy a ir a sugerir que entonces, como mi compañero ha visto 3 y yo he visto 8, que si los que me quedan, porque entonces me quedan pendientes ahí en fila esto, que si los dividimos en los 2 consultores, entonces ya tiene uno que estar pensando, listo, ¿qué voy a hacer para eso? Tengo un problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Tengo un problema, ¿cómo lo vamos a solucionar?
Y eso es la idea que nosotros vayamos viendo, listo. No sé, vamos a empezar a hacer tal metodología, ups, pero el tiempo no nos da, entonces vamos a mirar cómo hacemos esto y entonces esto vamos a guardar esta información. Siempre que estemos proponiendo, mirando cómo vamos a cambiar y cómo vamos a mejorar si llegamos a tener problemas en el camino. Este es un esquema simplificado, ¿sí? Que resume más o menos lo que hemos dicho hasta ahorita, pero que volvemos a lo mismo. Esto ya está escrito hace un montón de tiempo, ¿sí? Esta técnica de Fayham es, este hombre fue un científico y publicó esto como desde los años 60 y se ganó un Nobel y demás. Y él propuso esta metodología o esta técnica de aprendizaje para que usted pudiera hacerlo más efectivo y la información se le quede a uno y no sea como revisamos tema y a los 3 días ya no me acuerdo de nada y otra vez revisamos tema y a los 5 días ya no me acuerdo de nada. Entonces, lo primero es, miren que es lo mismo que hemos dicho. Primero, selecciona el tema a estudiar. Nuevamente, el qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de eso, aunque él lo puso, desarrolla el tema en papel, hoy en día les digo, intentemos hacerlo todo lo que más podamos virtual. Aprovechemos la tecnología. Entonces, desarrolla el tema es, listo. Entonces, usted explíquelo, plásmelo, póngalo, ¿sí? Haga como su esquema mental del asunto. Y cuando usted vea esa información, diga, me quedó esta duda, esto me faltó, esta parte no me quedó muy clara, creo que me toca mirar un poquito más porque no tengo una brecha ahí, ta, ta, ta. Después de que yo complete la información, el siguiente punto es, listo, nuevamente, vuelva y analícelo, vuelva y complételo, intente hacerlo de tal manera, y él lo pone así literal, que usted se lo pueda explicar a un niño, como diríamos en términos actuales. Hágalo como si quedara para dummies, ¿sí? Haga cosas didácticas, haga cosas sencillas, haga cosas llamativas. Y esta misma técnica modificada o resumida, dice que entre usted más veces haga esto, y más veces, y más veces, y usted más veces explique, y usted más veces enseñe, pues mejor va a ser, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y yo me acuerdo mucho. En nuestro semestre, digamos, nosotros teníamos los tutores y los mentores de las diferentes materias. Y pues claro, ¿quién era el duro de fármaco? Pues el tutor de fármaco, porque ese man nos reexplicaba a todos una y mil veces, mira, y entonces este grupo de macrólidos, bla, 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 y las cefalosporinas, y le hacía unos dibujitos y toda la cosa. Pues claro, entonces el de explicárselo a 800.000 personas, 800.000 veces, pues ya las tenía clarísimas, ¿sí? Entonces, ese es el llamado. Entre más veces y usted se rete que usted tiene que explicar el tema y que tiene que ponerlo, a usted es el que le va a servir y la información se le va a quedar, ¿sí? ¿Cuáles son esas metodologías que podemos estudiar o digamos que esas fuentes de las cuales podemos tener ese conocimiento? Hoy en día, claro, artículos, publicaciones y demás es, digamos que uno de los más importantes, por no decir el más importante. No nos vamos a centrar aquí, esto no es una clase de epidemiología, de búsqueda de la literatura profunda, no. Eso inclusive ya la universidad les hace mucho más énfasis y tiene tutorías muy bacanas sobre eso. Pero intentemos aquí, como para el grupo de interés, centrarnos nuevamente en cosas puntuales. Entonces, si vamos a buscar cosas, procuremos que sean artículos de revisión, ojalá didácticos y bonitos, ¿sí? Que intenten como sintetizar lo más posible eso que nosotros queremos, ese tema que queremos hacer, ¿sí? Revistas, a lo largo de su carrera, ustedes se irán familiarizando cada vez con muchas más de esas. Entonces, ustedes dirán, pues, ¿qué prefiero yo? ¿Algo publicado en Cielo o en New England Journal? ¿Sí? Y ya ustedes van a ver, no, pero eso salió en el Lancet hace un mes, ¿sí? Entonces ya, claro, entonces voy a empezar como a depurar y a mirar esas fuentes de revistas indexadas, de fuentes confiables. El asunto de antigüedad, pues entre más actualizado mejor, pero ojo, si queremos mirar cosas, por ejemplo, de artículos de revisión, muchas veces hay artículos de revisión que son
relativamente viejitos o como uno los llamaría los clásicos, pero yo me acuerdo mucho, digamos, hay el artículo de revisión del New England de Guillain Barré, pues es una maravilla, eso tiene dibujitos y literal como para dummies. Y pues, si mal no recuerdo, ya tiene más de 5 años. Entonces, hay cosas que eventualmente podemos, digamos que rescatar, o clásicos, si no sé, si alguna vez leemos, profundizamos de sepsis, pues tendríamos que volver y a la primera publicación de Rivers y bla, 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 bla. Pero en general, que sean cosas actualizadas. Y las fuentes son las que vamos a ver y es una de las cosas que les voy a dejar la invitación como, entre comillas, de tarea para los que aún no han explorado en ese tema, pues para que se interesen y ojalá estos días se pongan en esas. ¿Qué pasa con el asunto de los libros? Como les conté, en mi época, sí o sí, todos teníamos que tener el libro de anatomía, el libro de semiología, el de patología, que era una cosa gorda, gorda, y cargar con ese libro era todo un tedio. Entonces uno le ponía los banderines para recordar el tema y para mirar en qué página estaba tal cosa, y esto de esto aquí salía para este examen, el próximo semestre de este, en fin. Los libros en este momento más nos sirven, digamos, para otras cosas cuando hacemos, digamos, como compendios de temas específicos, opiniones de expertos, pero hoy en día lo que nos ofrece la tecnología, a mí, o sea, yo todavía quedo sorprendida, sorprendidísima. Yo no he visto, no sé si mis compañeros contemporáneos han visto la maravilla que ofrece la universidad de la Néter en 3D. Mientras que a nosotros nos tocó echarnos la neurona y mientras que el profe iba explicando que no sé qué, que la bifurcación y que luego salían 3 ramas, la rama hepática, no sé qué, y uno fritándose el cerebro, mientras que ahorita eso bellamente está 3D y uno le puede echar colorines, le puede, no, o sea, definitivamente la tecnología es algo que no podemos hacernos los de la vista gorda. Entonces, sí, efectivamente, cada vez más el asunto de los libros físicos, pues va quedando un poco más de lado. Pero no de lado porque la información no esté, sino porque es que tenemos muchas maneras, inclusive de tenerlo a la mano. O sea, antes teníamos que cargarnos 5 libros, ahora usted lleva una tablet y en la tablet tiene 20 libros. Entonces, es esa invitación al uso de la tecnología. Esto es una, digamos que una cosa rápida. Estas fuentes no son las únicas, son unas que les traigo, digamos, como las más evidentes en principio. UpToDate, sí, tiene muchas personas, es de odios y de amores. He escuchado personas que son anti-UpToDate y personas que son amantes de UpToDate. Lo que lo personal les digo es que es una base de datos y una fuente de información Y muy valiosa también, si queremos si queremos información actualizada y nos permite una cosa que me parece espectacular, espectacular. Y es que usted se va a un tema grande, ¿sí? No sé, hemorragia variceal, ¿sí? Y ellos le dan una recomendación específica. Y si usted quiere adentrarse en el por qué, UpToDate le deja, porque usted pica ahí en la bibliografía, le manda el artículo o los artículos de donde sacaron eso, y si usted quiere seguir profundizando, se lee el artículo, mira, cómo llegaron a esa, sí, pero entonces mire que llegaron a esta fuente, perfecto. Tiene además hasta cosas, hasta para mirar interacciones de medicamentos, tiene unos algoritmos muy bacanos, preguntas. Entonces, es una fuente muy valiosa y aprovechar que pues la universidad nos da el acceso, ¿sí? Medscape y Dynamite también tienen publicaciones y ponen casos clínicos y ponen como challenge. Entonces, es también muy interesante y son gratis. Entonces, uno también puede estar ahí mirando y no sé qué, y esta última publicación y buscar, muy, muy, muy interesante. El CRAI, ni se diga, o sea, pues más que propaganda, lo que les digo es para que se interesen, porque inclusive para nosotros egresados o lo que sea, si usted dice, no, definitivamente tal artículo no pude, pero fue imposible, no lo encontré, usted les escribe lo del CRAI y los del CRAI se lo consiguen. Si usted quiere hacer se lo consiguen.
Y por último, el último de YouTube que lo he utilizado mucho últimamente con los internos, y es por qué razón. Generalmente, no sé por qué, no mentiras, puedo imaginarme por qué, porque a mí también me pasó. A uno le da pena preguntar, porque uno dice, será que le pregunto algo al profe y será muy pendejo? O sea, esta pregunta es muy tonta. Entonces uno no pregunta. Y cuando uno no pregunta, el problema es que eso se vuelve una bola de estambre, porque entonces el profe asume que usted sabe y cada vez le va a botar más cosas, le va a botar más cosas y pues, hombre, basémonos en lo principal. Doctora, no sé qué es una arteriografía coronaria. No sé. O como una vez me burlaba con los internos y miren, yo les dije, miren, a mí me da pena preguntar qué era una CEPRE, pero eso para mí era lo más abstracto del mundo de los abstractos. Yo decía, por la boca, como si fuera una endoscopia y cálculos y sí, o sea, abstracto, abstracto. Entonces, la invitación de YouTube es que, ok, no tengo ni idea qué es una arteriografía coronaria, además porque nunca entré a ninguna. Entonces pongo YouTube, arteriografía coronaria. Miércoles está el videíto perfectico de cómo hacen la cateterización, de cómo perfecto. Inclusive cosas como ósmosis a punta de videitos y dibujitos. Es decir, hay muchos recursos que también podemos utilizar en YouTube que son supremamente valiosos. Entonces, hágale a buscar y a mirar de dónde sacamos más información. Este es como el barrido general que hacemos de todo lo que les conté. Entonces, empezamos antes con puras tareas en la biblioteca, la llenada de las guías ahí por escrito, hacíamos carteleras. A mí no me alcanzó a tocar filminas, pero sí sabía de ellas. Luego, miren ya cómo se va quedando tan atrás lo de las diapositivas en PowerPoint y las charlas magistrales y sentarnos todos en un salón y escuche y escuche y escuche. Ya ahora empezamos a usar otras cosas, es lo que yo puse como mixtos, porque entonces listo, es el PowerPoint, pero entonces le pongo algo de unos apuntes un poquito más didácticos, de colorcitos, de cosas de simulación. Ya ahora viene el uso de la tecnología, que esto nos hace un cambio grandísimo y ya tenemos otros métodos, como por ejemplo los PBLs y actividades de simulación. Esta quiero resumírselas. Si alguno, por ejemplo, no lo ha escuchado hasta el momento, lo escuchará muchas veces a lo largo de la carrera. Y son los PBLs o los ABP, aprendizaje basado en problemas. Esto tampoco es una propuesta nueva. Digamos que se basa en unos puntos específicos. Aquí digamos que hablamos de definición de problemas y soluciones, pero pues vamos a pasar a pensarlo específicamente aplicado para cosas de la medicina. Definir problemas, hay unos criterios de solución, buscamos esa solución, elegimos entre eso cómo podemos solucionarlo y creamos esa solución y luego de eso compartimos, reflexionamos y por último plasmamos eso. Entonces, ejemplo puntual porque eso suena como un poco abstracto. Entonces, lo anterior, resumir. Entonces, digamos, vamos a decir en nuestro grupo de interés, listo. Nuestro siguiente tema es enfermedad diarreica aguda. Listo. Ese ya definimos cuál era nuestro problema, nuestro caso y listo. Vamos a tratarlo con un caso, vamos a compartirlo como un caso clínico. Listo. Enfermedad diarreica aguda. Listo, entonces, a lo largo del desarrollo del caso clínico vamos mirando, "Ay, no, es que me queda aquí la duda, pero entonces, ¿cómo hago para saber si eso es bacteriano o viral? Ah, pero entonces el manejo viral, no, se me dijeron que solamente hay que darle agua, ese no hay que darle nada más. Ah, no, pero entonces zinc, no, pero eso solamente era en pediatría, pero ¿y eso? ¿Y cómo? Sí, entonces empiezan a surgir de ahí preguntas, dudas, cosas que no me quedan claras, baches, ok. Después de eso, que yo tengo esas preguntas, me voy a buscar la literatura. Lo que ya dijimos, bases de datos, el review, el listo. Ah, listo. Entonces voy a ir a solucionar o a rellenar esos baches. Y una vez lo he hecho, entonces vamos a discutir y debatirlo nuevamente. Ah, no, pero mire, es que usted encontró esta dosis de zinc. Ah, no, pero entonces definitivamente sí, mire que es usted, si se lo dan las sales de reposición anal y la se puede. Y en ese punto es donde en esa discusión y en esa síntesis de esa información se nos va a quedar mucho más que si alguien nos expone la enfermedad diarreica aguda se define como porque sí, listo, muy bacano y en unos aprox 7 días
vamos a mirar qué tanto de eso se nos ha quedado. Y al resumir y plasmar, mi propuesta va, todo esto lo que les digo son propuestas. Ustedes verán, es la metodología que ustedes decidan, lo que ustedes consideren mejor. Hay muchas maneras también, no solamente algoritmos. Los algoritmos, a diferencia, por ejemplo, de las infografías, a veces son un poquito más como aburridos, por así decirlo, si tú los ves un poco menos llamativos. Hay cosas, por ejemplo, yo hasta ahora me estoy inaugurando en este asunto de OneNote, estoy como mirando, porque permite pegar dibujitos y hacer cositas y poner links. Ahí le estoy como cacharreando a ver qué tal. Hay aplicaciones para hacer flashcards, mapas conceptuales, entonces hay otras maneras de plasmar o de resumir eso que hicimos. Aquí les traje dos pantallazos para que miren lo fácil que es en la universidad hacer eso. Ustedes entran por el CRAI y ponen multimedia coach. Y al poner multimedia coach, miren todo lo que les sale. O sea, les dan hasta el curso y les enseñan de cómo hacer infografía, cómo hacer pósters, cómo hacer mapas mentales, cómo hacer mapas de proceso, cómo hacer, tienen para búsqueda de la literatura, tienen, entonces, opciones es lo que hay, ¿sí? Lo que creería que no nos podríamos perdonar es seguir haciendo lo mismo de siempre porque es fácil, nuevamente, sin retarnos a mirar cómo podemos hacer eso mejor. Entonces, miren, aquí les traje algunas de las infografías que yo vi y dije, uy, están muy chéveres. O sea, miren que es una opción mucho más didáctica, mucho más llamativa que ver a secas un algoritmo y uno dice, mire, está con los dibujitos y las cositas. Y sí, entonces él hace ve y le explica y pone cuál es la fisiopatología. Uy, mire este dolor torácico y me explican los tipos de infarto y ta, 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 ta. Miren esto, por ejemplo, que inclusive a simple vista uno podría decir, uy, de pronto tiene un poco de letra en la segunda, ¿sí? Pero mire, le explica ahí entonces dosis, a que si este entonces bicarbonato y entonces a este le pone insulina, le empieza tanto, ¿sí? Son propuestas chéveres y que podemos explorarlas. Y para finalizar, porque creo que ya me pasé un poquitín del tiempo, les dejo aquí algunas de las propuestas y esto también va para los que estamos aquí y queremos participar desde el punto de vista docente y de acompañamiento. Algunas de las cosas que ustedes dijeron, ¿cómo creen que podemos lograr esto? ¿Cómo creen que podemos lograr esas metas que ustedes se han propuesto? Uso de las redes sociales, actividades presenciales, pusieron como 51,000 veces la parte de simulación. Y lo pusieron así literal, actuar bajo presión en situaciones simuladas, o sea, les gusta la presión, dicen, así queremos que sean esos casos clínicos por medio de cuestionarios, algoritmos, trivias, infografías, revisiones de bibliografía, casos clínicas, diplomado, que por cierto ya existe y que ya existe para médicos generales, diplomado de urgencias, lo tenemos en el Rosario, con unos temas muy, muy, muy chéveres, por cierto. Ultrasonido también lo mencionaron ustedes, pues que es el pan de cada día de los que trabajamos en medicina de emergencias. Compartir casos clínicos y ver sus desenlaces, etcétera, manuales de bolsillo, que allá entonces cada uno puede decir, ok, ¿qué tanto nos serviría tener algo en físico? Talleres de primeros auxilios, pusieron así, talleres de volviendo a lo básico, y el ejemplo fue casitos de líquidos y electrolitos y cosas así. Alguien puso también taller de triage, súper. Urgencias pediátricas también explorarlo. Entonces, como les decía, esto es solamente un abrebocas, no es una imposición para nada, es una propuesta e invitación para los inscritos y para los que quieren acompañarnos en este grupo de interés, una invitación a retémonos, pensemos cómo podemos mejorar ese aprendizaje, cómo lo podemos ir optimizando día a día. Y para las personas que vamos a ser acompañantes en ese proceso, que vamos a ser docentes, retémonos cómo podemos lograr ese mayor interés en nuestros estudiantes, cómo podemos nosotros retarnos a aprender de las cosas nuevas, más que estar diciendo, prepárame una charla, prepárame una charla, prepárame una charla, prepárame una charla, y a que sigamos aprendiendo bidireccionalmente todos. Y pues quedamos abiertos a todas las ideas y propuestas que vayamos teniendo a lo largo del camino. Muchas gracias. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes.
Doctora Alejandra, muchísimas gracias por su intervención. De verdad que hay mucho para aprender. Esta charla, de verdad, tenemos mucha ilusión pues, de parte de la mesa directiva, esperando a ver un poco eh, pues, todo lo que tenían los docentes también para ofrecernos a nosotros en el grupo y sobre todo la invitación que usted nos está haciendo en este momento acerca de qué queremos en este grupo, que de verdad usted ha sido un eje muy importante en lo que hemos estado buscando y nada, yo creo que para todos los que estamos en la charla todavía y para todos los miembros del EMIG, esta es la invitación. La doctora nos está abriendo las puertas a abordar la medicina de emergencias de una forma de verdad muy innovadora y que nos va a ofrecer un montón para los que queremos seguir en este camino, como para los que de verdad solamente quieren aprender a ser unos grandes médicos. Entonces, muchísimas gracias por su intervención. No sé si alguien tenga preguntas, tenemos el chat Bueno, abierto para cualquier pregunta que tengan o intervenciones de parte de cualquiera. perfecto. Doctor Vargas, muchísimas gracias. Usted es nuestro mentor en toda esta parte de educación. Tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que aprender de usted, doctor. Entonces, bienvenido para todo, bienvenido. Nos encantaría contar con usted para todas las actividades. Muy invitado, doctor. Excelente, sí, 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 esa es la frase que más me gusta. Vamos a aprender todos de todos. Así es, doctor. De acuerdo, bueno, pues ya con esto daríamos por finalizada la charla de la doctora Alejandra. Solamente nos quedan darles dos mensajes importantes para todos. Les queremos agradecer por la acogida que tuvo la convocatoria para la participación de la revisión de los temas que tenemos planeados en el calendario académico. Tenemos más de 20 solicitudes para poder participar en esta generación de contenido académico. Los estaremos contactando para poder cuadrar los temas, asignarles a los residentes que van a estar haciendo las tutorías y pues ya las fechas para poder hacer el abordaje de todas estas revisiones. Y bueno, no, la próxima semana tenemos a cargo de Vale y a cargo mío vamos a estar revisando el abordaje del paciente intoxicado en sala de urgencias. Entonces, están todos muy invitados a acompañarnos en esta revisión y bueno, vamos a ver qué sale acerca de esta charla que nos da la doctora Alejandra el día de hoy para innovar la próxima semana. Entonces, están todos muy invitados a acompañarlos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Exacto, y Doctora también Alejandra. les dejamos el contacto de una persona del CRAI, pues para que podamos apoyarnos en todas las estrategias que la doctora Alejandra nos dijo para poder estar en contacto. Y pues nada, el cielo es el límite para que podamos explorar en otras alternativas académicas, aparte de las charlas y las cosas de PowerPoint. Entonces, todos nuestros miembros activos, pues la idea es que nos pongamos creativos y saquemos el mayor provecho del grupo de interés conjunto a los residentes y a los especialistas. Nuevamente, de verdad, muchas gracias por asistir y pues estaríamos la próxima semana viéndonos. Listo, muchas gracias a todos. Que estén muy bien, feliz noche. Gracias, chao. Hasta luego, chicos. Muchas gracias Feliz por todo. noche, gracias. Doctora, muchas gracias.